ustedes que son padres de familia. Buenas tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ. ¡Silencio, delincuente! Muy buenas tardes con todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Diálogos Mundanos. Hoy, felices 25 de marzo de iniciar una nueva etapa de este programa de Mundanos, revista de filosofía, que en una alianza estratégica con Voces de Azuayas y Estrategia 7 logra salir ya en formato audiovisual para transmitir la filosofía, para hacer del compartir la palabra una herramienta que pueda transmitirse en todas las plataformas. Para eso, el día de hoy tenemos el grato gusto y el placer de poder conversar con Fernando Vega, integrante de Voces de Azuayas, y con quien queremos dar este primer salto al formato audiovisual. Y para eso vamos a conversar efectivamente. Fernando, buenas tardes. Muy buenas tardes, Diego, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bien, a toda la audiencia. Y en ese sentido, pues vamos a conversar esta tarde sobre la palabra como herramienta de lo común. En un mundo dominado por la lógica del capitalismo, el individualismo, la competencia, devienen en valores centrales, y el diálogo se convierte no solamente en un acto, parecería inútil, un acto informal, un acto que no requiere mayor disciplina o mayor rigurosidad. En ese sentido, pues aprovechando toda su trayectoria, quisiéramos preguntar, ¿por qué el diálogo como herramienta de lo común puede ser una herramienta fundamental en este tiempo? ¿Y por qué dialogar puede ser una herramienta también para resistir a las diferentes problemáticas del capitalismo contemporáneo? Bueno, inspirándome en el título del programa, ¿no? El diálogo, antes que el diálogo está mencionada la palabra, ¿no? Y yo creo que hay algo que precede a la palabra, que es el pensamiento, ¿no? Y al pensamiento le antecede la observación, ¿no? La humanidad en su evolución cósmica es el universo que puede ver, el universo que ha evolucionado para verse a sí mismo, ¿no? Y para tratar de entenderse. Y en ese sentido yo creo que entre estos dos aspectos coevolucionados del universo, la vida, el ser humano, la conciencia, tenemos, podemos decir, por un lado, un aspecto epifánico de la cosa, de lo que es el mundo, ¿no? Las cosas se revelan de alguna manera, nos comunican algo de su intimidad, ¿verdad? Y nuestra evolución cognitiva está hecha para también captar y procesar esa autorrevelación. Hoy está muy en discusión si existe o no existe la realidad, ¿no es cierto? Claro. Y por eso el tema, si pensamos acerca de lo que existe, de lo que se nos presenta, ¿no es cierto? Inmediatamente ese pensamiento no es un pensamiento autista, solipsista, es un pensamiento ya desde los comienzos dialogal, comunicado a través de la palabra, comunicado al otro a través de la palabra. Y precisamente, no solo la palabra, la mirada, el gesto, ¿verdad? Imagínate a dos cazadores que apenas tienen un lenguaje súper primitivo, apenas con unas pocas palabras en su diccionario. Sin embargo, cuando ven la pieza de caza, basta una mirada y un gesto para saber lo que juntos tienen que hacer, ¿verdad? Entonces la palabra es esencialmente el producto inmediato del pensamiento interno, pero ya es un pensamiento construido frente a una realidad común en la que hay que dar una respuesta. Y obviamente, si hablamos de resistencia, el ser humano desde sus orígenes ha tenido que resistir y evolucionar en resistencia a una serie de adversidades. Es decir, la resistencia individual
puede ser un autismo, un encerramiento en sí mismo, ¿no? Pero eso es renunciar a vivir, renunciar a la comunidad, renunciar y por lo mismo en la soledad también está condenado a perecer, ¿no? Hay del hombre que está solo, ¿no? Hay del ser humano, de la mujer que está solo, que no tiene con quién dialogar, que no dialoga ni para resistir ni para proponer. Entonces me parece fundamental que en estos diálogos filosóficos sobre filosofía se toquen estos temas. Ahora, efectivamente, volviendo al tema del diálogo, no solamente tenemos que comprenderlo como el mecanismo para comprender, sino también como una herramienta política. Y frente a lo que tú mencionabas, en el hecho de poder compartir la palabra, también se vehiculiza, se transmite un mensaje que nos permite comprender la noción de comunidad. En esta fractura que existe en este momento respecto a esta dinámica en la cual el individuo cada vez está más aislado, no solamente en términos físicos, y tal vez la virtualidad nos va constriñendo cada vez más a pensar que el individuo puede resolver solo. Reivindicar el diálogo no solamente vendría a ser como esta parte instrumental de dialoguemos para ponernos de acuerdo, como lo que generalmente la democracia liberal menciona, sino un diálogo que nos permita efectivamente proponer, que nos permita disputar el sentido de lo común. Y ahí sí quisiera preguntar, ¿cómo rompe o en qué punto es el diálogo este instrumento que nos permite romper con el ensimismamiento del individuo en esta sociedad? Bueno, yo creo que habría que analizar, yo creo que el origen de este ensimismamiento al que hemos llegado en este momento, de este vivir encerrado en burbujas, ¿no? Incluso diálogos donde algunos analistas de la situación actual hablan de que al final muchas veces estamos encerrados en burbujas donde estamos porque solo nos escuchamos a nosotros mismos, porque queremos oír el eco de nuestro propio narcisismo, ¿no? Los análisis de Byung-Chul Han y de otros pensadores al respecto, ¿no? Que analizan lo que está sucediendo en las redes sociales, ¿no? Entonces, dialogar, la pantalla mismo, pues, es un problema. Es decir, es uno de los problemas. Efectivamente. Queremos resistir, por ejemplo, al capitalismo y sin embargo estamos usando todo el aparato que así es producido y manejado por el capitalismo, ¿no? Incluso hay un griego, Yanis, de nombre Yanis, es un economista, Varoufakis, que dice que ya estamos en una especie de nuevo medioevo, que hemos pasado ya del capitalismo a una especie de feudalismo digital. El tecnofeudalismo. El tecnofeudalismo, ¿no? Donde incluso nosotros, con este programa, ¿verdad? Estamos siendo ya vasallos de los grandes poderes tecnoeconómicos que manejan todo, ¿no? Y entonces, realmente, ¿cómo abrir una brecha, ¿no?, de resistencia y de propuesta en medio de este pensamiento dominante, que no digamos de alguna manera la pretensión de Fukuyama de que con la caída del muro de Berlín se acabó la historia, ¿no? Que no es así, pero de todas maneras sentimos, y tú lo planteas, es decir, sobre qué hay que dialogar sobre el capitalismo, porque si no dialogamos sobre el capitalismo, entonces nos come, nos aísla, nos encierra, nos convierte en consumidores, ¿no es cierto?, en robots, en máquinas, nos deshumaniza, ¿no? Entonces, poder recuperar la palabra para dialogar, ¿no es cierto?, es precisamente para verle las costuras a este sistema que es dominante en este momento, ¿no? A pesar de que hay propuestas por ahí, pero al fin y al cabo rinden culto al mismo modelo y sistema.
Sí, por supuesto, y bueno, Diálogos Mundanos finalmente es un armado, digamos, Sí. una articulación para procurar poner ciertas ideas en la discusión, pero sí quisiera consultar, porque, por ejemplo, cuando uno habla de diálogo, la idea bastante liberal es que el diálogo es una posibilidad bastante pacífica de solucionar conflictos y terminaría un poco anulando esto que tú mencionabas, que es la posibilidad de discutir. O sea, en el diálogo también hay momentos de divergencia. Sin embargo, cuando la persona se siente en la posibilidad de ser interpelada y lo acepta como un ejercicio mucho más ético, también hay un momento en el que se transforma la discusión en lograr un acuerdo. No es el mecanismo pacífico per se, pero sí puede ser una herramienta para encontrar puntos de convergencia, incluso entre posiciones diferentes. Bueno, dado que estamos implícitamente aceptando que este diálogo y este uso de la palabra y tal es una herramienta política, ¿no es cierto? Por lo tanto, detrás de ese diálogo están las necesidades humanas. Es decir, la política es esencialmente la respuesta colectiva a la gestión de las necesidades humanas de todo tipo, desde las necesidades fundamentales, la comida, la vivienda, el vestido, y luego todos los derechos humanos posteriores, ¿no? Culturales, colectivos, etcétera, ¿no? El derecho, entre ellos el derecho a la resistencia, el derecho a disentir de cualquier modelo de vida que se te quiera imponer por los medios de quien gobierna, quien tiene el poder, ¿no? Y en ese sentido, me parece a mí que para poder disentir necesitan, la política esencialmente, digamos, lograr los acuerdos básicos para que una sociedad diversa pueda concertar sus necesidades, sus deseos, sus derechos, etcétera, ¿no? Pero claro, los puntos de vista sobre un mismo problema, sobre un mismo tema, van a encontrar lo que hoy les llaman líneas rojas, ¿no? Yo no puedo aceptar esto. Entonces queda un campo donde puede haber un consenso y puede haber. Lo importante es que seamos capaces en el diálogo no de dar paso, una vez que llegamos a definir las líneas rojas, más allá de las líneas rojas nos atacamos emotivamente los unos a los otros, o somos capaces de mostrar la fortaleza de mi propuesta y las debilidades de la tuya, las falacias, las incongruencias y la pertinencia de las mías, ¿no? Es decir, después de haber llegado al consenso, más allá de los consensos, debemos de seguir dialogando, no podemos simplemente descalificarnos sin escuchar. Es decir, creo que el debate entonces es importante, ¿no? Podemos decir que hay un consenso sobre lo que se consensúa. Ya no se necesita prácticamente debatir, porque resulta que rondando la realidad o la verdad que hay en la realidad, nos hemos puesto de acuerdo que sí, que aquí hay un micrófono y ahí hay otro, ¿no es cierto? Eso ya no es debatir, sí, estamos totalmente de acuerdo. Claro. Pero cuando la narrativa que hacemos, ¿no es cierto?, que presentamos como descripción fenomenológica de la realidad y el diagnóstico que hacemos sobre esa realidad y la propuesta política que hacemos sobre esa realidad es donde está la lucha política, ¿no? Y claro, justo lo estamos viendo en estos tiempos en que incluso en estos momentos de que estamos en plena campaña política, por ejemplo, el recurso que se hace de las redes sociales ya simplemente sin contenido. No hay contenido, ¿no? ¿Qué se propone? Nos hemos dejado enajenar la palabra por la imagen, ¿no? Y entonces, sí, y además la disputa en este momento político es una disputa muy estrecha, ¿no? Digo estas cosas para que
es que estamos dialogando sobre el terreno, no en las nubes, ¿no? Este momento estamos hablando precisamente de cómo en el Ecuador la política casi ha dejado de existir, ¿no? Porque no existen las bases políticas, no existe una formación política, no existe el debate, no existe. Ya vamos a ver, ojalá el debate que se avecina justo o habrá ocurrido, no sé para qué fecha está, pues vamos a ver si hay debate o no hay debate, ¿no? Entonces, el diálogo tenso, si quieres, la no pacificidad del diálogo, diríamos, sería caer en el nihilismo y en el relativismo. Es decir, me da igual, tú tienes tu opinión y yo la mía, y entonces cada uno se queda con la suya, pero en política eso tiene que ser sometido, ¿no es cierto? Ese debate, esas razones y sin razones de cada dialogante debe ser sometido a la comunidad. Si la comunidad tampoco está acostumbrada a debatir, aunque sea como testigo, y a analizar el debate, pues probablemente nadie se interese en el debate tampoco, ¿no? Entonces me parece a mí que el usar la palabra dialogar, debatir, es una forma de reconstruir al ser humano mismo como sujeto individual de la política, a la comunidad como sujeto activo de la política, al partido, porque evidentemente la gestión política se hace a través de propuestas que no son totales, sino que tienen una visión particular de cómo resolver los problemas. Entonces yo creo que entre nosotros mismos tenemos que dialogar, o sea, pensar críticamente la situación, dialogar, y no sumarnos alegremente a lo que nos dicen la propaganda, a lo que nos dice la imagen, a lo que nos dice el TikTok o los fake news, ¿no? Entonces me parece a mí que tenemos que recuperar ese espacio, ¿no? Y qué mejor es eso, poder dialogar con un café, ¿verdad? Y tete a tete, cara a cara, ¿no? Porque ahí sí podemos deconstruir, ¿no es cierto?, las falacias que nos rodean y poder convenir en que es importante llegar a análisis y a propuestas concretas. Ahora bien, cuando uno habla de dialogar, hay un elemento fundamental y es el reconocimiento. Podríamos hablar de la ética del reconocimiento, porque tú has mencionado algo de hablar frente a frente. Y para la posibilidad de poder conversar con una persona, hay que reconocerle un estatuto o una condición que al menos le iguala a mi condición. No se puede, y tal vez la pregunta que quisiera hacer ahora que entramos al terreno de la política. ¿El poder dialoga? En alguna ocasión, el poder dialoga, o es tal vez el deber ser, la utopía hacia la cual debemos ir llevando la política desde efectivamente este reconocimiento de las características positivas del diálogo? Bueno, ahí hay una crisis de la ética que a mí me parece, quizá en esto a lo mejor deberíamos hablar largo para explicar más lo que quiero decir, pero diría que hemos llegado al punto en que el poder ya, la política ya no responde tanto al deber ser cuanto al poder. Y ahí tenemos al señor Trump, por ejemplo, ¿no es cierto? Es decir, claro. Fíjate tú, ¿Qué forma de dialogar que tiene el señor? Es decir, te saca la pistola como hacían los pistoleros. Mafiosos. Los mafiosos sacan, lo primero que hacen, sacan la pistola, te ponen debajo, encima de la mesa y después te dice conversemos, ¿no? O juguemos al póker. Pero ya sabes que al final del juego, esto, aunque tengas el póker de ases tú y yo tenga un par de jotas, esto hace que yo te gane la partida, ¿no? O sea, es lo que estamos, es decir, en este momento
el poder es, o sea, hemos llegado a tal punto en que la razón de poder, quien tiene el poder económico y político, se impone con su razón pragmática y poderosa sobre el resto. Entonces, y eso significa la total anulación del otro. Entonces, como tú has dicho, para poder dialogar se necesita reconocer la dignidad del otro y aún la sinrazón que el otro pueda tener, pero desde el punto de vista de cualquiera de los dialogantes, ¿no? Pero que el otro es un ser humano, más cuando hablamos de pueblos, de naciones. Si yo no reconozco, si yo tengo ya un prejuicio racial, un prejuicio de cualquier tipo que sea, ¿no es cierto?, contra otro pueblo, por su piel, por su historia, por lo que sea, o simplemente porque yo soy poderoso y el otro es un país subdesarrollado, entonces reconocer, si yo no soy capaz de reconocerte a ti personalmente como alguien digno de respeto y por lo mismo de escucha, y que digas lo que digas, no tengo ningún derecho a juzgarte por lo que dices y lo que piensas, sino a escuchar las razones por las que dices y piensas, ¿no es cierto? Y dejarme cuestionar por tus preguntas, y quizá reconocer que, oye, no lo había visto desde ese punto de vista, y ese punto de vista tuyo agrega, mejora el mío, lo complementa, oye, ¿sabes qué? Mira, estaba equivocado. Tú tienes razón. Me parece a mí que esa interlocución, que luego tiene que ampliarse a lo social, a lo cultural, ¿no es cierto?, es la forma en la cual, y creo que hemos avanzado, ¿no?, cuando se defienden los derechos de los grupos minoritarios, de la diversidad, etcétera, es precisamente le estamos dando cabida a el relato, a la percepción que tienen otras personas que pueden ser muy diferentes de las que tienen otras, ¿no? Ahora, aprovechando y viendo un poco el reloj del programa, cuando uno conversa, cuando uno dialoga con la atención y con este reconocimiento, desde darle sentido a la palabra del otro, parecería que el tiempo cambia, parecería que escuchar también se vuelve un acto fundamental de la vida, más que solamente estar hablando. Y quisiera preguntar, porque como somos un poco esclavos del tiempo, sí. Voces Azuayas, efectivamente habla de esto que tú mencionas, o sea, el mismo nombre que eligieron para esta plataforma de discusión y análisis de la realidad, habla de una pluralidad. Sí. Y sí quisiera preguntar, ¿es posible que el diálogo pueda representarnos efectivamente? ¿Hay la posibilidad todavía en este contexto de que una voz pueda representar a una identidad colectiva? Bueno, a ver, desde el comienzo Voces Azuayas tiene una prehistoria, ¿no? En Ondas Azuayas, donde un grupo de ciudadanos era invitado a conversar. Fue el ejercicio inverso, sí. De la onda a la palabra. Sí. Y entonces, cuando Ondas Azuayas se cierra, pues quienes habíamos participado de lunes a viernes en esos programas, decidimos continuar, ¿no? Y no sé cuánto tiempo hemos cumplido, ya 5 años, ¿no? Y sí ha habido una gran diversidad, aunque libres y diversos ha sido el consenso o la ciudadanía en la radio, entre nosotros mismos, los que nos hemos puesto un poco a la cabeza de los programas de cada día, nos hemos sentido siempre muy libres de expresar nuestras propias opiniones, y igual dialogar y debatir, ¿verdad? Y enfocar quizá ciertas líneas que no coinciden con las de otro programa, ¿no? Entonces, podemos decir que tú en Voces Azuayas nos hemos respetado y hemos permanecido juntos, aún manteniendo esas dos cosas, libres y diversos. Habría que añadir respetuosos,
el uno del otro, ¿no es cierto? Para que, bueno, dentro de ese abanico de conversaciones, de posibilidades, nuestra audiencia pueda escuchar de todo, pueda incluso escuchar opiniones totalmente divergentes. Por ejemplo, voy a poner un solo ejemplo, cuando se hablaba de hacer o no hacer una hidroeléctrica en Soldados, mis análisis me llevaban a estar de acuerdo con esa posibilidad. Otro compañero de Voces Azuayes estaba totalmente opuesto, ¿no? Y tanto con sus razones y sus razonamientos, ¿no? Entonces, podemos discrepar, porque hay temas que sí son complejos, o sea, hay pros y hay contras. Entonces, a veces las posturas monolíticas, ¿y por qué? Como un niño caprichoso, ¿no? ¿Y por qué piensas? Porque me da la gana y porque sí, ¿no? Entonces, no, hay razones. Por ejemplo, ahora cuando escucho que hay ciertos problemas en la presa de Changlud por el exceso de lluvia, están preocupados por la presa, es decir, es verdad que hacer una presa tiene unos enormes riesgos también siempre, ¿no? Como no hacerla también nos puede conducir a carencias como las que hemos vivido hace poco, ¿no? Fíjate, te estoy mostrando un tema muy concreto donde en Voces Azuayes hemos discrepado, pero hemos permanecido juntos. Ahora, sí, para Mundana Revista de Filosofía y como colectivo, pues nos da muchísimo gusto efectivamente podernos sumar a esta iniciativa y tal vez es seguir el ejemplo, porque discutir en la pluralidad, más allá de tratar de convencer, sí es un ejercicio que consideramos sumamente necesario y pertinente. En la inmediatez de la red social, en la inmediatez de la vida, en este aceleracionismo radical que vivimos, parecería que el diálogo se vuelve casi que infructífero. Y por lo tanto es un cruce de palabras nada más. Y efectivamente darle sentido al diálogo, como hemos mencionado a lo largo de este programa, pues sí deviene un acto de resistencia, pero no solamente como la resistencia política ante el poder, sino de construir nuevas dinámicas y alternativas, porque tal vez haciendo alusión y para ir cerrando el programa, la Biblia tiene, el principio teológico tiene esta frase tan bonita que dice: el principio era el verbo, porque y tal vez llevándolo incluso desde perspectivas humanistas o desde cualquier ámbito, pero pensar que siempre el verbo, la acción de compartir la palabra y el mismo hecho de hacer con la palabra las cosas es lo que nos permite también, y ha permitido a la humanidad las grandes transformaciones. Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería una reflexión final respecto a esto? ¿Qué recomendarle a los oyentes? Yo diría que cuando pensamos éticamente, es decir, con buena intención, porque queremos el bien individual y colectivo, ¿no? El momento en que pensamos de esa manera, no con mala leche, como se diría, no te termino de escuchar, que ya estoy pensando la respuesta, claro, para descalificarte, ¿no? Entonces la palabra se vuelve creadora, ¿verdad? Porque tú has hecho referencia en el principio existía la palabra, el verbo, en latín proviene del logos griego y del dabar hebreo, ¿no? Y el dabar hebreo no es solo una palabra vacía, es siempre una palabra que crea. Hoy hablamos mucho de que el lenguaje es creador, performativo, ¿no? Bueno, podemos crear monstruos, como podemos crear arte, como podemos crear infiernos y podemos crear antesalas del cielo, ¿no? Si la palabra es buena en el sentido profundamente ético de que es sincera, honesta, coherente y pertinente, porque está rondando la realidad y está rondando la verdad que hay en esa realidad. Nadie es dueño de la verdad, pero eso de rondar la verdad es rondar la realidad. Muy importante, porque el rato en que abandonamos la realidad
y la verdad que hay en ella, podemos inventarnos cualquier ensoñación, cualquier discurso y cualquier engaño, tanto desde lo religioso como desde lo filosófico, desde lo político. Es decir, entonces, la palabra que tú has mencionado, tenemos que recuperar el valor y el poder de la palabra, darle carne y contenido. Dice que en Jesús, yo sigo siendo un gran creyente en la humanidad y en la ética de Jesús, ¿no es cierto?, donde la palabra se hace carne, de manera coherente, de tal manera que resistir a la lógica del Imperio Romano, que era más o menos lo que hoy tenemos, pues imagínate tú, ir a la cruz es el extremo de la resistencia, ¿no? Es decir, y ahí nace hasta lo que llamaríamos el martirio, el heroísmo. Esos momentos en que la defensa de lo que uno cree pertinente, verdadero, honesto y coherente, te puede llevar al compromiso de dar la vida, no solo en forma de servicio, de compromiso, de organización, de lucha, de las calles, de las barricadas, sino incluso llegar a dar la vida, ¿no? Y por eso yo mis respetos para todos aquellos seres humanos que han dado su vida por lo que creían y por lo que hacían, ¿no? Entonces a mí me parece que hoy, cuando todo está en venta, el otro día en una charla, y con esto termino, en una charla con padres de familia que tienen a sus niños en el catecismo, les decía yo, a ver, señores, ¿quién está más cerca hoy de la muerte? ¿El padrecito que dice misa o el muchacho pobre que está en las calles de Guayaquil? ¿Quién está más en riesgo de perder la vida? ¿El obispo o el policía? ¿Quién está más cerca de la muerte? ¿El juez o el alcalde o el sacristán? Porque resulta que incluso en lo religioso nos hemos encerrado en una zona segura. Y entonces había ahí una señora que era jueza. Y yo dije, bueno, ¿cómo acompañamos éticamente a estas personas que están muriendo? ¿No? ¿Cómo les acompañamos espiritualmente? ¿Por qué? Porque tienes que saber por lo menos por qué mueres. Porque si mueres sin saber por qué mueres, simplemente porque una bala perdida te mató o simplemente porque se han equivocado de víctima, ¿no? Entonces, fíjate tú, la palabra tiene que llevarnos a un compromiso hasta las últimas consecuencias. Significa no poder transigir con esas líneas rojas, que las consideramos rojas, no por puro capricho ideológico, sino porque son dañinas para el bien común, porque hacen daño a la gente y terminan haciendo daño incluso a los damnificadores. Entonces, a mí me parece que recuperar la enjundia de la palabra es recuperar la honestidad. Fernando, muchísimas gracias. Qué conversación realmente importante. Creo que eso es el espíritu de Diálogos Mundanos, y contentísimos de poder estar una vez más, y como no nos cansaremos de repetir, agradecidos con una alianza estratégica que este momento sale entre Voces Azuayas, Diálogos Mundanos, Mundana Revista de Filosofía. Agradecer a Estrategia 7, que también nos apoya con todo el soporte técnico, y quedarnos con un mensaje final: el poder de la palabra, ¿no? Una herramienta, un arma bastante frágil, pero que tiene que ser sumamente necesaria en estos tiempos, y defender las convicciones, hacer que la palabra pueda ser un elemento no solamente para transmitir la idea, sino para que la idea pueda concretarse en la realidad. Disputar el sentido de la palabra es también disputar el sentido de la historia. Así que muchísimas gracias por a este ti, espacio. Diego, y me he sentido muy a gusto y muy en conversación contigo. Y aquí aunque creo que yo he sido el más hablador, pero bueno. Bueno, eso justamente es el privilegio del entrevistador, del entrevistador, de poder escuchar con muchísima atención, pero quedarnos con esto.
Y por supuesto, como terminamos siempre estos podcasts, llamando a que la palabra siempre nos encuentre. Nos veremos en el próximo programa de Diálogos Mundanos. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.